Buenas tardes. Desde la Asociación Vindonus os damos la bienvenida y agradecemos la asistencia a este acto de presentación de la revista número 6. Revista y acto constituyen una celebración y una manifestación de la cultura linense, que esperamos que disfrutéis en los próximos minutos. Para ello, rogamos silenciar los teléfonos móviles. Para quienes participan de una u otra forma en la elaboración de la revista, la jornada de hoy es especial, pues supone la materialización del trabajo desarrollado en los últimos meses. No se puede decir que el trabajo esté concluido, pues alrededor de los temas que hoy presentamos se seguirán desarrollando actividades en las próximas semanas y meses, tales como visitas, rutas, charlas, coloquios, a menudo en colaboración con otras instituciones y agrupaciones, como podréis constatar en este mismo acto. Pretendemos que los trabajos publicados tengan así mayor continuidad en el tiempo, alcancen más repercusión y puedan trasladarse a un público amplio de forma más activa y amena. Sirva como ejemplo de actividad conexa la visita de este próximo domingo al Museo Bellas Artes de Asturias para ver de cerca los cuadros del pintor payariego Luis Menéndez Pidal, que ilustran uno de los artículos centrales de la revista. En efecto, esta iniciativa editorial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para conseguir varios de los objetivos fundacionales de la asociación. Por un lado, estimular los estudios culturales, ofreciendo un soporte a los investigadores, tanto profesionales como aficionados, para exponer sus trabajos. Por otra, hacer accesibles estudios ya existentes o concretar la aplicación local de estudios más generales. También acercar la investigación académica al público local, fomentar la participación de investigadores jóvenes y, en definitiva, estimular el conocimiento y el aprecio por el patrimonio como premisa para su conservación. Además, a través de las actividades relacionadas, queremos establecer una red, estrechar los contactos entre personas que comparten el mismo interés por la cultura, estableciendo sinergias, palabra manida pero muy apropiada en este caso, tan necesarias en un ámbito como este. Este nuevo número, como los anteriores, persigue un equilibrio siempre difícil entre el rigor propio de los textos académicos y la accesibilidad de una publicación que pretende llegar a un público amplio. Con esta intención nos esforzamos en mostrar las investigaciones a través de un diseño cuidado, ampliamente ilustrado, llamativo, que anime a despertar la curiosidad por ese patrimonio material o inmaterial que nos rodea, que a menudo se pierde por no haber sabido transmitir los valores que posee. Detrás de estas páginas se esconden horas de dedicación de muchas personas, autores, revisores, equipo de diseño y demás colaboradores. Nos satisface recibir felicitaciones, pero también se agradecen las observaciones que apuntan errores o que sugieren datos que los autores de los trabajos desconocían. Ciertamente, aún falta mucho por descubrir y por contar. Sin más dilación, a continuación tomarán la palabra los representantes de la Corporación Municipal. Si nos lo permiten, vamos a alterar un poco el orden de intervención previsto y intervendrá en primer lugar David Suárez Rodríguez, concejal de Educación, Cultura y Política Lingüística.
Buenas tardes. Siempre hay un placer venir a este tipo de actos, ¿no? Por ver una xente como aborda el fecho cultural con tanto procuro, ¿no? En la escolleta de los contenidos, en la preparación, no solo de esta revista que está aquí, sino de lo que y el resto de actividades que van dinamizando, siempre girando al rollo de la cultura, porque no crees que es fácil, ¿no?, trabajar el mundo de la cultura. Con lo cual, damos nuevamente la enhorabuena porque sigáis con vida, ¿no? Porque los años venideros, la cultura va, a veces no tiene o no está al altor de donde debería de estar. Y nada, y un placer sofitar este tipo de iniciativas que espero que sigáis trabajando por dar a conocer, además, una revista que divulga muchas cosas y con la que aprendemos día tras día de las cosas que vais expulsando por ahí. Y muchas gracias por todo y, pues nada, enhorabuena por la revista. Bueno, pues ahora toma la palabra Gemma Álvarez Delgado, alcaldesa de Lena. Buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias especialmente a la Asociación Vindonus por invitarnos un año más a participar en la presentación de su revista anual. Ya son 6 los números de esta publicación sobre el patrimonio cultural de Chena. Hace unos años decidimos apostar por un proyecto que nos pareció muy interesante. Hoy vemos que esta revista se ha convertido en lo que prometía por aquel entonces, una publicación indispensable para conocer a fondo nuestro concejo. Quiero destacar el gran trabajo que realiza el equipo Vindonus, sus colaboradores y especialmente, como no, David Ordóñez. Ponen el alma en cada número de esta revista. Tratan temas muy interesantes que dan a conocer tanto a los lenenses como fuera de nuestras fronteras. En este número, además de otros temas muy sugerentes, uno de sus contenidos es sobre estaciones de ferrocarril en la Rambla de Pajares. Estaciones que todos conocimos cuando cogíamos el tren. Pallares, Parana, Linares con Gostinas, Malveo, Puente de los Fierros. Recuerdo que ya en el segundo número de la revista ya se presentaba especial atención a la rampa, que fue todo un hito en la ingeniería española y que a día de hoy, y gracias a la visibilidad que se da desde diferentes ámbitos, incluida, como no, la plataforma en defensa de la rampa de Pajares, creada para su protección y de la que el Ayuntamiento forma parte, como digo, gracias a la suma de iniciativas puestas en marcha desde hace años, somos muchos los que estamos buscando la fórmula para poder cuidar y no perder una de las mayores riquezas de Lena. Por estos motivos, entre otros muchos, es necesario que tengamos y guardemos estas revistas. Se han convertido en una herramienta indispensable sobre investigación y conservación del patrimonio lenense, al mismo tiempo que sirven como atractivo turístico. Y es que, además de esta publicación, la asociación que da nombre a la revista ha desarrollado numerosas iniciativas. Destaco, para no extenderme mucho, la campaña para restaurar las pinturas de Vendueños. Sin ellos hubiera sido imposible conservar este impresionante mural medieval. Desde el Ayuntamiento estamos muy orgullosos de poder contar con esta asociación, que siempre tuvo y que siempre está teniendo muy claros sus objetivos, que son el estudio, la preservación, la recuperación y la divulgación del patrimonio cultural de Lena, y que cuenta y seguirá contando con todo nuestro apoyo. Solo me cabe daros las gracias de nuevo y animaros a que sigáis trabajando en esta línea que cada año tiene más seguidores. Muchas gracias. Acto seguido, sube David Ordóñez Castañón, presidente de la Asociación Vindonus. Buenas tardes a todos. Como es habitual en estas presentaciones, debo comenzar por los agradecimientos a quienes contribuyen a materializar esta iniciativa, pues es de justicia reconocer el apoyo fundamental de todos ellos. Comenzando por el que nos presta el Ayuntamiento de Lena, aquí representado por la alcaldesa y el concejal de Cultura, como también el Principado de Asturias, cuyo director general de Cultura y Patrimonio no ha podido venir por coincidir este acto con otro compromiso fuera de Asturias.
En ambos casos, las líneas de ayuda a proyectos culturales de asociaciones sin ánimo de lucro constituyen un soporte fundamental a la hora de emprender iniciativas como esta, de gran complejidad y coste económico. Por supuesto, doy las gracias a las personas que colaboran desinteresadamente: autores, revisores, miembros del comité científico y del equipo editorial, así como a otras personas e instituciones que ceden imágenes y otros materiales de sus archivos. También a otras asociaciones y colectivos como Flor de Xanzaina o Lartusu, que hoy nos acompañan. Y tampoco puedo olvidar a Maite y Camilo de Área Norte, responsables del diseño y producción por su profesionalidad e implicación. Disfrutamos también del apoyo de algunas empresas y establecimientos de la zona que han entendido que el trabajo de la asociación redunda en beneficio del concejo, ya que la recuperación y promoción del patrimonio constituye otro recurso que añade valor a la oferta turística ya existente en la comarca. Ciertamente, el patrimonio cultural, si se cuida y se promueve, puede convertirse en un atractivo para los visitantes y, por tanto, en una fuente alternativa de ingresos. Ahora bien, este razonamiento no puede confundirnos. No se debe cuidar el patrimonio solo por razones turísticas. Los bienes que conforman el patrimonio cultural deben conservarse por su valor intrínseco, independientemente del eventual retorno económico, que obviamente, si se consigue, mucho mejor. Desde que comenzamos con el primer número, pretendíamos que en estas páginas tuviese cabida una amplia representación del espectro patrimonial y no solo las manifestaciones puramente artísticas o arquitectónicas. Y creemos que este volumen es una buena muestra de ello. Comienza precisamente con un trabajo sobre la indumentaria tradicional de los grupos folclóricos. Esta investigación, apoyada en diferentes testimonios escritos, gráficos y orales, indaga en las vestimentas locales a finales del siglo XIX, momento en el que se tipifican los rasgos del traje asturiano. El trabajo de Flor de Xanzaina, Lartusu y otros grupos en esta labor de recopilación, transmisión y reinterpretación del patrimonio cultural inmaterial es impagable. José Valdeón ha profundizado y actualizado el estudio emprendido años atrás sobre los jardines de la Casa Benavides. Este trabajo refleja el valor de un espacio ajardinado poco conocido, pero muy relevante, tanto en dimensión como en interés paisajístico, en el centro de La Pola, frente al ayuntamiento. El empeño que la familia González Regueral pone en su cuidado viene a demostrar que la preservación del patrimonio no implica necesariamente una actitud pasiva de conservación, sino que es posible actualizar la preexistencia añadiendo nuevos significados a través de una creación sensible. Por su parte, José María Flores culmina la investigación sobre las estaciones de ferrocarril en la Rampa de Pallares, dedicando esta segunda parte a aquellas levantadas tras la electrificación de la línea. Aprovecho esta ocasión para reivindicar nuevamente la preservación de estos elementos y de censurar el desinterés por parte de Adif. En el momento de su construcción, estas imponentes estaciones pretendían transmitir el prestigio de la compañía ferroviaria, para lo cual no se escatimaron esfuerzos arquitectónicos. Hoy en día constituyen todo lo contrario, un símbolo de desprestigio por su lamentable estado de conservación. Como ya sabéis, Vindonus ha apoyado desde el inicio a la Plataforma para la Preservación del Puerto Ferroviario de Pajares, respaldando sus reivindicaciones y apoyando en todo cuanto podemos. Por su parte, el trabajo de José Fernández, que él mismo va a presentar a continuación, fue una gran sorpresa para el equipo editorial cuando lo recibimos. En él rescata la relevancia del periodista y escritor Alfredo García Dóriga, una figura muy olvidada aquí, a pesar de haber sido el primer estudioso en caracterizar los rasgos del habla local, constituyendo un antecedente meritorio de trabajos posteriores, como los de Ramón Méndez Pidal, Jesús Neira o Xulio Concepción, que son quizás más conocidos. Los dos poemas lenenses, El gueto de Retrullés y Los pelos del filanguiru, de 1883, suponen un primer esfuerzo de valorización del patrimonio lingüístico local que debe reconocerse. Recojo el guante dejado por el autor
y ya adelanto que desde la asociación propondremos a la corporación local un reconocimiento a esta figura en el propio pueblo de Retruyes. Otros 4 textos completan el número. El recuerdo gráfico de la Fuente de los 4 Caños, que presidió la Plaza de la Pola en la primera mitad del siglo pasado, un repaso a la historia de la residencia Canuto Evia en su 90 aniversario, una aproximación al papel educativo del Colegio del Pilar en las Cuencas y un entrañable recuerdo de la Escuela de Casorvía. Deseo concluir esta intervención con unas palabras de recuerdo a la figura de Gaudencio Tomillo Montes. Fue sin duda una persona relevante para Lena por su desempeño como alcalde, pero lo que quiero aquí resaltar es su labor de estudio de la historia local. Sus libros sobre el concejo de Lena en el siglo XX suponen una contribución esencial para documentar el pasado y comprender las transformaciones urbanísticas, sociales y culturales experimentadas por el municipio en las últimas décadas. Con el tiempo, estos 3 volúmenes ganarán peso como un testimonio fundamental de nuestro pasado. Sin más, espero que este nuevo número resulte de vuestro interés. Muchas gracias. José Fernández Trechuru, profesor de lengua castellana y literatura, subirá en breve. Durante largos años ejerció como director del Instituto Bernaldo de Quirós de Mieres, filósofo, investigador de la creación literaria lenense, poeta, al que se puede seguir la pista en su blog de reconcos, blogspot.com, que alimenta muy asiduamente. También ejerció como comisario de la exposición sobre el escritor lenense José Manuel Castañón y ha participado en números previos de esta revista. Como apuntó David antes, en este número presenta una esmerada investigación sobre algunos poemas lenenses de Alfredo García Dóriga, precursor en el análisis y uso de las particularidades del habla local. Cuando hablan de uno así, parece que se pone uno hasta nervioso. Es que estas cosas. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias por la invitación y dar la enhorabuena a David y al equipo, a las personas que hacen esta revista, que es de las mejores que se hacen en Asturias, junto con la de ayer, para que no se enfade Camilo y Kiko que andan por ahí. Es que la leo también y es muy buena. Voy a hablarles de un personaje, y tómenlo como se lo digo al pie de la palabra, que me llevó años, y cuando digo años, fueron años detrás de él. Estaba muerto, es del siglo XIX, pero no encontraba absolutamente nada, pero es que nada, sobre la vida y la obra de este hombre. Se llama Alfredo García Dóriga, y yo pensé que estaba relacionado con la familia Dóriga de Salas, esta familia de Valentín Andrés Álvarez. Y allí fui a preguntar y estuve allí con Severo Ochoa, que nunca vi una persona comer tantos huevos cocidos como a Severo Ochoa en mi vida. Pero no era de esa familia. Y el otro día me dejó intrigado David porque parece ser que en los protocolos notariales de Llanos de Somerón aparecen muchos Dóriga. Entonces habrá que investigar a ver por dónde anduvo la familia de este hombre. Merece la pena, voy a leer, porque así me lo sugirieron los responsables, voy a leer un poema, el más conocido posiblemente, que está en la antología de Jaime de Rendueles, iba a decir Jaime, de Rendueles, una antología de poetas asturianos, y voy a leerles El gato de Retruyes después, con una profunda satisfacción, porque toda la vida hablamos el bable de Pola y parece que siempre lo hacíamos mal, hasta que los maestros nos castigaban. Ahora parece que lo hacemos bien, ahora que está prácticamente desapareciendo.
Voy a hablarles de Alfredo García Dóriga y reseñarles algunos detalles de su vida. En primer lugar, unas palabras para definirlo. Como hombre de su tiempo, en sus escritos aparecen reflejados los problemas del siglo que le tocó vivir y siempre tratado con una libertad de pensamiento, nunca del agrado como es normal de los poderosos. No es lo mismo, como si bien saben ustedes, la libertad de pensamiento que la libertad de expresión, porque algunos piensan que la libertad de expresión es insultar a los vecinos. No tiene nada que ver. Lo que sí es difícil es la libertad de pensamiento, y más en esta época, en estos tiempos en que pretenden uniformarnos a todos con el Google. Como es normal, era del desagrado de los poderosos y que le trajo serios problemas personales en todos los órdenes de vivir a lo largo de toda su vida. Lo que no es de extrañar cuando escribe, tenía un pico de oro también. Aquí en Vivero, vivía en Vivero, en Galicia, como la mayoría de los pueblos de España, estamos aburridos, cansados, molestados de los que nos gobiernan, ya sean conservadores, liberales, carlistas o republicanos. Todos han sido perjudiciales y por eso el pueblo trata de prescindir de ellos. Bueno, intenten trasladarlo a los tiempos presentes. Tanto es así que sufrió lo que se llama, en términos latinos, damnatio memoriae, que es la condena al olvido. Es que desapareció. Cuando murió, después de desaparecer, desapareció del panorama cultural gallego y, lógicamente, del asturiano. Desapareció. Y cuando les digo que desapareció, es que desapareció. No se volvió a hablar más de él. La condena al olvido, lo condenaron al olvido y al silencio en su propia Galicia, hasta que el profesor, que tengo que darle las gracias a Aurorina, que lo encontró, hasta que el profesor Insúa, en el año 1987, sacó a la luz sus trabajos que lo definen como un prohombre de la cultura gallega, o sea, que pasó de la nada a ser considerado uno de los más importantes escritores de Galicia. Hay que resaltar, además, que pese a su educación en un ambiente burgués propio de la ciudad de Oviedo, que se educó en la ciudad de Oviedo, sin embargo defendía ideas muy avanzadas para su tiempo. Escribía, por ejemplo, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Defendía el sufragio universal, la abolición de la pena de muerte o los tristes y famosas quintas. No sé si saben lo que son las quintas. Eran que iban para Marruecos solo los pobres. Los ricos pagaban para no ir. Todos impensables en la España profundamente conservadora de su tiempo, cuando el voto, por ejemplo, estaba secuestrado por la clase dominante y era impensable entonces el voto para la mujer. Por todo ello, hasta llegó a sufrir serias penurias económicas que lo obligaron a trabajar como maestro de escuela sin sueldo y por un plato de lentejas, literal, tal como les cuento. Y por un plato de lentejas, aunque nunca renunció ni a sus ideas, ni a su libertad de pensamiento, ni a su libertad de expresión en la prensa escrita de la época. Murió a los 62 años en 1911. A continuación voy a hablarles un poco del gueto de Retrullés y de los pelos del filanguiro. Está en el texto solamente unas palabras, un contexto, una de explicación, para que no quede todo como, para que lo entiendan antes de leerlo. Como leeremos a continuación el texto, hablamos del contexto de los mismos. Contexto. De los eximios escritores de su tiempo, fue compañero de los eximios escritores de su tiempo con los que convivió en la ciudad de Oviedo. Sin embargo, escritores de su tiempo eran Clarín, Fermín Canella y todos los demás. Ninguno como él utilizó el asturiano como lengua de cultura. Llámese Clarín, Félix Aramburu, Fermín Canella, etc. Todo lo más, por esos eximios escritores, todo lo más palabras sueltas como Clarín en la Regenta, según estudio de nuestro insigne don Jesús Neira, que fue el que lo estudió. Como humanista profundo que era y con la romántica idea del pueblo que defendía, sabía que el habla de nuestras gentes era la propia de una comunidad, esto es importantísimo, era la propia de una comunidad que tenía una actividad común en un espacio geográfico específico. Nuestro concejo. Hacer poesía con ella, aunque era un riesgo cultural por considerar el asturiano
por aquellas fuerzas vivas de entonces como lengua de aldeanos, zafios e ignorantes, entonces la fuerza de sus convicciones superaron esa estupidez y nos dio estos poemas que tienen en la revista y que sirven como alimento hoy en día de las raíces que nos sujetan a la tierra y nos permiten hacer nuestros con orgullo aquellos versos de Julio Llamazares que dicen: yo vengo de una raza de pastores que perdió su libertad cuando perdió sus ganados y sus pastos. Durante mucho tiempo mis antepasados cuidaron sus rebaños en las regiones donde se expresan el silencio y la retama, y no tuvieron otros dios que su existencia, ni otra memoria que el olvido. Estos versos quieren decir, los traemos a colación, porque nuestra lengua, como nuestros ganados, como nuestros cordales, como nuestros puertos, nos dan un sentimiento de pertenencia, de arraigo. No hace olvidar lo que desaparezca todo esto es fomentar el desarraigo. Evitan ese desarraigo que nos dice que somos de alguna parte que no es de ninguna. Por eso traemos a colación a Alfredo García Dóriga, para ser conscientes de que somos ajenos a esa uniformidad que nos quieren imponer desde Google o desde donde sea, o de tantos medios audiovisuales que nos acosan. A continuación, y acabo, David, a continuación voy a leerles el Ghetto de Retrullés. Tiene errores, yo los respeto, errores no maneja bien la metafonía, que es muy difícil, manejar la metafonía nuestra, la del concejo, la de nuestra lengua. Tiene errores, pero bueno, yo los respeto y lo leo a ustedes tal como está escrito, da igual. El Ghetto de Retrullés. Un moceco en Retrullés con un pelo mató un ghetto, que chambía en un zapicu lleno de chichi muy bueno. Un pirru chadró a la chuna pa contar este suceso. Revolvúse el chugarín. Prendieron al rapacecu y Uxu, Casares y Ubriendes formaron ayuntamiento. El cura de Carabanzo fixo un sermón como un templo y un abogado de la Pola imprentó del caso versos. Diose a los imprentadores miel, mantega y medio xetu. Foi allena la cuestión y entamóse allí un gran pleito, que en la audiencia sentenciaron los alguaciles más viejos. Y dixeron, nunca peguen los niños a ningún ghetto, y el chugar de Retrullés non tenga pirrus ni pelus. Pelus pa gatos chambiones, pirrus pa non ser cuenteros, y pague les costes uxo y les monteres silencio. De entonces nes Retrullés non tienen zapicos ni ghetto, y los mocecus non usen en el lugar ningún pelu. Ello así foi, la xusticia sabe onde apierta el zapeto, y bastante bien falaron los alguaciles más viejos, con que morró la cuestión y les monteres silencio. Para que lo entiendan, el texto, porque parece que queda así como que, saben como yo que Retrullés es un pueblo de ganaderos. Entonces, el castigo que les pusieron fue un castigo grave, porque claro, yo me imagino a Jorge el de Retrullés falando les vaques sin guillá y sin perros y con las manos en bolso, y les vaques cada una para donde puedan, claro, para donde les da la gana. Por eso el castigo fue un castigo ejemplar. Bueno, pues muchas gracias y la siguiente. No en vano el artículo Trajes tradicionales en Chena, los orígenes de la indumentaria tradicional de los grupos folclóricos ocupa el primer lugar de la revista y la foto de portada. Es un extraordinario trabajo colectivo del grupo Flor de Xianzaina, en particular de quienes suscriben el artículo: Aurelia Villar, María Ángeles Nespral y Tania García Nespral. Algunos grupos folclóricos muestran su dominio de la música y los bailes con gran armonía, belleza y hasta sentimiento. Otros, como Flor de Xianzaina, no se conforman con eso, sino que profundizan en la investigación para preservar y difundir
los trajes tradicionales. Así lo llevó a cabo este grupo en su primera andecha etnográfica organizada en octubre de 2022, donde mostró un conjunto de prendas masculinas y femeninas de la indumentaria preindustrial de la montaña central asturiana. La revista detalla con precisión cada una de las prendas del traje tradicional, pero eso constituye la clase teórica del traje. Acto seguido, asistiremos a la clase práctica de vestido, complemento imprescindible para formarse una más cabal idea del ritual de vestirse. Arriba. Espera, Tania. Sí, así. Bueno, buenas tardes a todos. En mi doble faceta de Vindonus y Sanzaina, no me imaginaba el año pasado, cuando despedí el acto, en el que invitaba a todo el mundo a que colaborara y que hiciera un artículo. En ese momento, prometo, juro que, vamos, no tenía ni idea que me iba a ver en que íbamos a ser protagonistas de uno de los artículos sobre indumentaria en el Concilio de Chena. Yo soy una parte, pero sobre todo la parte importante sería Ángeles y Tania. Ángeles Nespral, que lleva toda una vida dedicada al folclore. Hola, buenas. Gracias a todos. Y, como no, a Vindonus por acordarnos y como dice ella desde la parte de Vindonus, que no esperaba por esto, pues cuando se creó esa primera exposición o andecha de trajes, lo que no esperábamos era ser protagonistas de este artículo, con lo cual estamos enormemente agradecidos y entusiasmados. Gracias a todos, de verdad. Y si Ángeles lleva toda su vida, Tania, que es su hija, podéis imaginaros. Yo creo que desde que nació. Sí, más o menos. Dicen que aprendió a bailar antes que a andar. No sé si será verdad. Sí, bueno, me cuentan de que con 10 meses empecé a caminar detrás de una gaita y tambor, pero bueno, lo que te ha bailado una barriga, creo que... Bueno, la madre entamó a dar clases ya con 17 años, con lo cual ya exactamente estaba embarazada y estaba bailando. De hecho, mi madre decía, vas a echar esa guaja, tú ya dando saltos tú ahí. Quedó claro que tenían que pero salir sí, cantando y bailando. Bueno, sí, además yo pues orgullosa de ella, como no, de que hubiera seguido mis pasos, aunque, bueno, normalmente siempre quieres una vida para los hijos, pues, hombre, la mía no me quejo, no lleve para nada mala, pero bueno, sí a veces, pues bueno, más tranquila puede ser o con más tiempo libre, no lo sé. Pero bueno, ella es feliz así, ella siempre dijo que quería ser como su madre y así va, como su madre. Pues ahora vamos a ir viendo las piezas que componen los trajes, que nosotras estamos vestidos y igual les parece que estamos vestidas igual. Bueno, igual tenemos muchas prendas en común, pero bueno, no traemos los pañuelos puestos igual, no traemos prendas iguales. Ella trae un mantón, nosotros traemos un dengue, tú traes una camisa de lino un poco más compuesta que la mía, por el calzado ya ves, una francesita, la otra zapato, otros escarpinos, les madreñes pusles ahí, porque bueno, hay que decir que uno de las costumbres que tenemos cuando nos vestimos y traemos madreñes para mostrarles y que andamos de madreñes por los interiores de los sitios. Y siempre hay que reivindicar de que adentro no se metían las madreñes siempre quedaban a la puerta. Entonces dije, bueno, vamos a dejarles ahí. Hoy en día no se pueden dejar unas madreñas a la puerta porque ya sabemos que no. Igual se mojan. No, se mojan. Y luego que al final andar en escarpines por aquí como andar descalzos. Pero bueno, sí es verdad que tal. Entonces de lo que trata este ratín y de explicaros lo que traemos y el orden, cómo nos vestimos, con lo cual... Pues vamos a ello. Bueno, tenemos que dar las gracias, evidentemente, a nuestros grandes modelos, Raúl y Nieves, colaboradores del grupo del Artusu,
y que colaboraron ya con nosotros en esa primera andecha que hicimos en octubre en la Casa de Cultura. Vienen casi desnudos. Entamamos diciendo que esa es la ropa interior de Ana antes. O sea, eso ye con lo que se dormía y con lo que se traía debajo de la vestimenta. Está hecho de lino. El lino ya era algo que se cultivaba, vamos, ahora el algodón, el lino, pues no, porque no hay un cereal, una planta, okay, sí, una planta que se cultivaba mucho en Asturias y con aquello se hacían les prendes. De esto hay que hacer hincapié de que, claro, aquí vamos a hablar mucho de la ropa, pero hace falta un proceso que lleve los tejidos que traemos, dónde vienen, cómo vienen y cómo se consiguieron, que esa tiene que ser una segunda andecha de todo esto. Que seguro que tendríamos que pedir que colaborara con nosotros Xuilo Concepción, porque nos diría que el chino y las chinariegas, y seguro que en el Concejo de Chena tenemos muchas chinariegas, o sea que está todo relacionado. Claro, y la lana y los batanes y todo eso, claro, explicar sería muy amplio, con lo cual vamos a lo que nos ciñe, que lleve vestir al asiente. Con lo cual ya veis, ellos están preparados y lo primero que tenemos que poner es al paisanín un calzón y a la mujer un refacio. Un refacio es una falda, una saya. Lo que pasa que un poquitín, como vamos a decir, que de menos lujo. ¿Vale? No tiene tanto peso, no es la lana tan fuerte, tan gorda, tiene una textura más fina, pesa menos, que sirve sobre todo para dar volumen a la cadera y a la figura de la mujer, porque hay que entender de que antes lo que se buscaba en una moza soltera era que buena cadera. Bueno, que era buena cadera porque quería decir que iba a poder tener muchos fíos y fácil, vamos. Entonces, bueno, y que gustaba. Entonces, bueno, entonces Tania va a ayudarlos a ir vistiéndose. A ir vistiéndose, ella va a poner la saya y el calzón, que lo llamamos pantalón, pero que realmente es calzón, porque lo que toda la vida se llama calzón a lo blanco, esos serían los calzoncillos, ya os digo, ellos salieron con la ropa interior tal cual sería antiguamente. Ropa interior que podemos recordar, como recordábamos cuando las visitas escolares, que era la ropa de interior, pero que no se cambiaba a diario. Era el pijama también. Claro, ellos agarraban y se echaban. Tú llegabas, quitabas la ropa y la ponías en la silla o en lo que fuera en casa y tú echabaste con eso y levantabaste con lo mismo. Todos sabemos que lo de ducharse y esa higiene que se tiene hoy en día, no, antes estamos hablando de va mucho tiempo. Una vez a la semana. Yo creo que de aquella ni siquiera. Venid más para acá, que es que igual hay gente que no se os ve. Bueno, lo siguiente que vamos a poner a la mujer es una faltriquera. La faltriquera es el monedero, vamos a decir que es el bolso de la época. Va atado con unos cintes a la cintura y, bueno, lleva una apertura y ahí es donde guardaba sus cosines la mujer. Sus cosines, que billetes no dinero, no, sus cosines. Solía ser pues el pañuelo seguramente y algún carameluco de aquella época, digo yo, algo alguna blana, que iban seguro que alguna blana iba para ahí, para el bolsillo. Castañes, lo de la época, los caramelos de aquella época, claro. Entonces, eso, seguimos con la mujer, entonces ahora sí, vamos a poner la saya, la de verdad, la que pesa, con la que presumían. Decimos que la vestimenta que estamos poniendo ellos a ellos es un poquitín de lujo, porque tanto nosotros intentamos pues poner, yo traería un poquitín más lo de faena, con tejidos como un poco más vastos, más burdos, les madreñes, los escarpinos, que hay el calzado más de invierno de aquí de Asturias, porque bueno, ya veis que vivimos en una zona de muchos madreñeros, con lo cual el calzado que se utilizaba cuando llovía era la madreña y el escarpín. Cuando no llovía, una coricia, que es como una piel que se pone alrededor del escarpín y sigue el calzado de verano o de andar por les peñes o, vamos, de andar sobre todo para el monte. Pero tal, ellos ya traen zapato, el zapato puede decirse que ya hay un poquitín de gente ya un poco más pudiente, un poco más adinerada. Con lo cual,
eso. Vamos a poner al paisanín, vamos a ponerte la faja por el faixín, vamos a meterlo por dentro. La faja del home y una tela larga que sirve también pues, para proteger sobre todo los riñones, para no coger frío. Y como hoy en día se sigue utilizando una faja, una fascia, sirve eso pues, para que el cuerpo esté estable y que no agarre frío. Con lo cual... Y están de color azul, porque nos estamos fijando que traen las medias azules y la fascia va a ser azul también. Sí, porque el azul lleva un color que en Asturias no se había mucho. Los colores de los géneros, muchos de ellos había que teñirlos y facíase con tintes naturales. Y el del azul, precisamente, no era de lo que más había en Asturias. Los rojizos, por la corteza del castaño, y sí se utilizaban más. Los pardos, pero ya te digo, el azul era de lo que más costaba encontrar en Asturias, con lo cual, ¿quién lo encontraba? La gente que tenía un poquitín más de poder adquisitivo. Y ocasiones especiales. Bueno, claro, eso también siempre, para las fiestas. Entonces, Raúl ahora tiene ahí una cosuca así, que ya es pequeñaca. Así con pinta extraña. Sí. Pues eso y enseñémosnos el bolso de la mujer, ese y el monedero del paisano. Ahí, antes no había billetes, entonces ahí lo que hacía era meter las monedas, el dinero que había, y traíalo siempre en los pliegues de la faja, pues primero porque tampoco los pantalones no traían bolsos, y segundo porque ya la protección para robártelo y tal iba escondido. Entonces, una parte de la indumentaria que se conoce muy poco, pero que ya se encuentra, vamos, yo una vez que visité un castillo, hay monederos de los caballeros, ya traían monederos así, quiero decirte que... Al final era lo práctico, realmente en algún sitio tienen que llevar. Entonces, bueno, seguimos vistiendo aquí a la siguiente. ¿Y le ponemos chaleco? Sí, bueno, vestiremosla a ella, que está un poquitín, yo creo que va... La mujer es un poco más complicada de vestir que el paisano, entonces vamos a poner primero a ella el chaleco de ella. Que claro, no hay chaleco. Y un xustillo. Y un xustillo, que ya os lo explica la revista también y en toda la relación que hay. El xustillo, como dice el nombre, sirve para ajustar. Sería la parte de la mujer para estilizar la figura. Entonces, lo mismo, ella trae los de sedón, pero podían ser de tela. Yo incluso tengo recuerdo de haber visto uno de ese género tan característico que nos suena a todos, que los colchones de lana. Sí, ese damascado, ese dibujo, ¿qué tal? Incluso, a ver, todo dependía del poder de la familia. Sí tenemos que recordar que vivimos en una zona donde, bueno, era muy ganadera y agricultora, con lo cual perres poques. Trabajo mucho, pero perres poques, con lo cual, bueno, era más que nada de lo que había por casa y de lo que se tenía a mano. Quizás esa sea una de las grandes diferencias con los trajes más famosos, el que tiene el reconocimiento, por ejemplo, de Llanisco, pero claro, el poderío económico no tiene nada que ver, ¿no? No, porque ellos, estamos hablando de indianos, de gente que marchó y volvió, y de una zona con mar, o sea, con algo abierto, que había mucho. Aquí la comunicación que teníamos era payares, con lo cual era andando. Trátase de... Eso no quiere decir que aquí no hubiera... tenemos azabache en Villaviciosa, tenemos cosuques, pero bueno, si vivimos tanto el concello de Ayer, Mieres como Lena, si vivimos en una zona menos comunicada y menos, sobre todo como el oriente, que tiene un mar, por lo cual por ahí llegaba mucho más. Claro, llegaba mucho más abierto. Bueno, ya tiene el sustillo, ya apretó, tiene esos cordones que tiene unas bolinas muy guapas. El sustillo va apretado con cordón y lleva unos remates.
Los remates, depende de la zona, llámanse de una manera o de otra, son ferretes o bueno, remates, y en el Concello de ayer conoce también como gordones. Con lo cual hay que decir que muchas cosas de la indumentaria, aparte de, bueno, de fotografías, de cuadros, de piezas originales que se encontraron en les arques y en los pueblos, eso menos porque bueno, aquí tiróse mucho, perdióse mucho también por culpa del clima que tenemos. También sabemos cosas de la vestimenta por los cantares, con lo cual lo de los gordones, sí había coplillas que decían que se metían con los gordones. Y era, ¿Hay alguna de gordones? ¿Hay alguna? A ver si me acuerdo cómo era. Fuiste galán pa la siega, no me trajiste gordones. En viniendo las mayucas, maldita que una me comes. Fuiste galán para la siega y no me trajiste gordones, el galán y el mozo, y no les trajo. Quiere decir que era un algo que regalaban, que traían los novios a les novias. Con lo cual, nada, estaba un poco enfadada porque ya llegará el frío. Iba a recibir pocos favores este mozo. Y son esos remates que, bueno, Nieves trae unas campanines pequeñines, pero bueno, podían ser, solían ser de metal, de plata, y tal. Y era una prenda que se regalaba, ya te digo, una joya, era una de las pocas joyas que luego remataremos con las joyas, una de las pocas joyas que existían en el traje. Vamos a poner el chaleco a Raúl, que está ahí un poco atristallado. Está helado, di que está helado. Vamos a tener que tizar. Y que esto, ¿ves? Al final vamos a tener que tizar. Faltanos la cocina, de leña. Bueno, pues los homes. Una de las características Uy, que nos cayó un botón. De Bonaquel, ahí está. Del Bonaquel del home era la botonadura. Claro. En este caso especial trae unos botones de plata súper antiguos que eran un poquitín lo que adornaban también el traje. Pero hay pantalones que nada, o los botones eran hechos de tela con un garbanzo dentro, cosido, y para aparentar, porque incluso había los que nada, que traían la mínima expresión abajo con una cadenina o sin ellos o sin botón, porque ya te digo, el botón y un poquitín la característica principal del home donde podía él lucir. En la mujer, sobre todo les tintes también de terciopelo, claro, la cinta de terciopelo. En la trasera el chaleco... En la trasera el chaleco podía traer grabaos. Los grabaos que se ponían en los chalecos siempre eran algo como para buena suerte, con lo cual siempre pues, se utilizaba una fuella, el relieve de una fuella, como podía ser de la zona y tal. Algo así, pero algo así vegetal, sobre todo algo vegetal. ¿Vegetal o geométricos? O sea, al final lo que se ponía también y cosas pequeñas, no eran claro, no cosas, era mucho. No, lo que se encontró era eso. Un traje así de terciopelo así entero, negro y tal, hacemos referencia a llanes, pero por ejemplo en Mieres se encontró y lo traía un gaitero, porque los trajes de los paisanos fue una cosa que se utilizó, se mantuvo siempre, nunca desapareció gracias a la figura del gaitero y el tamboritero. Claro, porque lo que es el uso tradicional, diario de esta indumentaria sí que se fue perdiendo con la industrialización. Sí. Pero los paisanos la cambiaron primero que les mujeres. Sí, porque el paisano también al final tenía una vida social diferente a la de la mujer. La mujer tardó mucho más en salir y entonces con la industria también cambió la vestimenta. Lo primero que cambió fue el pantalón, pasó de ser largo y luego eso, ya empezaron a poner una chaqueta. Bueno, la chaqueta la traían siempre, que coste que con los trajes así, la chaqueta fue de las cosas que no desapareció nunca.
Pero bueno, la boina por la montera, los chalecos, pues ya ves, dejaron de ser tan aparatosos o tan vistosos y se hicieron más y luego ya vino el Mahón. Bueno, quiero decirte, la evolución de la vestimenta, que yo creo que eso ya más o menos ya nos suena a todos, a una mayoría, pero bueno, que siempre no deja de ser una evolución de la vestimenta también, que ahora mismo a nosotros, por la edad que tenemos aquí, una parte nos suena, pero tenemos que recordar de que siempre va a haber nenos pequeños que va a haber que pasar y transmitir toda esa evolución de los trajes, que ahora mismo para nosotros hay cosas que el traje de Mahón nos parece tan sumamente corriente y dentro de 10 años posiblemente va a preguntar un neno que ya lo preguntará, ¿y qué es eso de un traje de Mahón? Pues la evolución va a ser así. Sí. Con lo cual hay que seguir trabajando de atrás y nunca. Continuar. Entonces sí es verdad que el home fízose era más moderno, sin embargo ahora mismo ya ves, somos las mujeres las que enseguida andamos más a la moda y tal, parece que él quedó como más estancado. Fue el home el que primero hizo el cambio. Sí. Y otra de las características son los lorces de las camisas. Siempre se decía de que los frunces, dependiendo de la lorza de la pechera y de los lorces de la manga, también se sabía un poquitín por dónde iban las cosas y era, bueno, tiene todo su lógica. Cuanta más tela, más frunce puedes hacer. Si tienes poca tela, pues poca pechera y poco tal. Sí. Quiero decirte que al final yo todo un poco a razón de la cantidad de tela que hubiera en casa y para cuántos había que repartir. Seguimos vistiéndoles. Seguimos, vamos con Nieves y vamos a poner el mandil. Los mandiles, el mandil como el de ahora, no cambió nada. Lo único que, podían ser de diferentes tamaños. Podían ser más grandes, más pequeños y un poquitín donde se lucía también la moza a la hora de coser. Podía bordarlos y, no... Y de diario más largo para proteger la ropa. La ropa, sí. Tenemos que ver también el colorido, podían ser con más estampados, menos estampados, más grandes. Ahí sí que tenemos muchísima variedad. Sí, y luego, que fue un poquitín donde el pañuelo y el mandil fue un poquitín donde podía destacar un poquitín la diferencia de los trajes de unos a otros, porque incluso con un trozo de tela pequeño, si te esmerabas en coser o con vainiques o con... Ahí se veía lo mañoso de la moza también. La moza y de les lorces, les puntilles, que claro, entonces, era un poquitín y tal. Y por arriba, que también debe estar muerta frío, sí, porque parece que yo tengo frío. Vamos a poner un dengue. El dengue esa pieza, que en este caso es de terciopelo. El mío también de terciopelo, pero ya veis los años, la diferencia de que lo que vale estrenar estabas de trabajarlo. Exactamente. Puede decirse que toda la ropa que se trae rústica o de faena en su día tuvo que ser nueva. Con lo cual sí vemos que luego el uso y el sol va deteriorando mucho, claro. Y dando ese aspecto también más rústico. Tenemos en la revista la referencia a un dengue de cinillo, que era como una franela vieja que se usaba como más de diario aquí en el Concilio de Chena. Sí, lo mismo, pero son colores más claros, daba menos calor porque estos ya son de paño y se utilizaban pues sobre todo por el verano, claro, para las labores de labranza, claro, y de... Que le llamamos solitaria, la solitaria, sí. También, que es diferente. Sí. No, ya te digo, aquel que esto habría que complementarlo, sobre todo también hablando de los teles de que llegue cada cosa, pero eso ya, entonces ya yo creo que nos perdemos y sobre todo en el tiempo. Sí. Vamos a continuar. ¿Qué nos queda? Vamos a poner la cabeza. El paisanín, la montera, que muchas veces también si iba para una fiesta, una romería, como podía ser la foguera de San Juan, pues ponía ahí un ramiquín o bien de lloreu o bien de... ¿Y algunos llevaban pañuelo debajo, los paisanos? Pero llevabanlo más que nada para la faena, no tanto para...
tal. Vamos a decir que el... En el caso de Raúl, porque tiene frío, entonces vamos a poner el pañuelo también. Bueno, él yo creo que sí, más que nada también para sujetar un poco más, porque que no decimos ya que a él no le sujete. gusta, pero sí es verdad que podía traer ese pañuelo o no. No es imprescindible. Bien vestido. Y para acabar el paisano, la chaqueta y la guía. Era una cosa que lo de la chaqueta era un poquitín, que hoy en día todavía se estila. Tú vas a una boda y lo del hombre con la chaqueta, si no la quita el novio, no la quito, sí. Pues sí es verdad que lo de la chaqueta era una prenda como un poquitín de postín y de señorío. Entonces, sí el traje era imprescindible llevarlo con la chaqueta. Y la guía, el palo, que no falte. Con lo cual, complemento indispensable, muy guapo porque está tallado. Complemento indispensable del palo. Y ahora ya que se metan con él. Tenemos que destacar que tiene otra cosa que brilla aparte de los botones, que el reloj con la cadena. Entonces, bueno, y la joya del paisanín y también cuentan las malas lenguas que había gente que traía la cadena pero no traía reloj. Quizás por ahí vaya la copla de Simozu que anda por ahí con tanto reloj, cadena. Lo pasa que bueno, vamos a ver si sacamos el son. Es que con tantos soniquetes y tantas cosas, no creas tú que es fácil, ¿eh? Simozu que está ahí, con tanto reloj y cadena, el otro día vi yo, vendiendo gochos en Chena, ole mi morena, ole, vendiendo gochos en Chena. Ahí vamos. Que bueno, presumimos mucho, pero luego al final era ganadero. Pero te conocemos. Y tal. Entonces vamos con ella, vamos a poner el joyerío. El joyerío de ella... que trae lo escondido, evidentemente, tiene que claro, vamos ella ya trae los pendientes con perendengues. Al ver que ya trae el pendiente perendengue, ya podemos saber que está casada, porque el perendengue era algo que se regalaba el mozu también y sobre todo para casarse. Cuando no traían lo que cuelga, traían los pendientes, pero sin perendengues. Sí. Tú no vuelvas más a mi casa, faciendo río con les madreñes que me dijeron que no tenías ni pa' merquiarme unos perendengues. De ahí los pendientes de la mujer. Y luego, bueno, lo de... A esta tengo que coger pandero. Audi, tengo que coger pandero porque esta préstame a mí la de los corales. Hombre. Los corales que me diste, vuélvelos al coralero. Que si yo quiero corales, mi padre tiene dinero. La 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 y la 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 y la. De ahí que sabemos el adorno de los corales para la mujer. Con lo cual, ahora falta nos ponerlos el pañuelo. Vamos a enseñarlos les medíes y tenemos que perdonar una errata que tenemos en la revista, un error tipográfico
que ponemos en la revista nos pone medies. No son medies, son medíes. Son medíes, porque, a ver, el problema de los correctores, que aquí hablaron todo, que mira que lo miramos y se remira, pero claro, el problema de les medies y es porque hay una palabra que se utiliza en el traje, como son les medies, claro, que les medies son con lo que salieron ya como parte de lo interior, la ropa interior. Hay aparte les medies. Les medies son unos cintes de colores que ves cómo está atando los corales. Antiguamente lo de los broches, hoy en día cogemos un collar y hay broches metálicos que tal. Antiguamente llevaban estaban con unos argolles, unos aros, y estaban garzados los corales. Entonces, para xuntar eso, xuntábase con una medía. No media. La medía son de les vírgenes. Lo que mide en centímetros, el santo o la virgen a la que falló honor. Entonces, de ahí el que se miró mucho, pero nadie se percató de lo que se hablaba en medias, no eran medias, que no se hablaba de los calcetos del traje, que sí es verdad que son una parte importante de la indumentaria, que se hablaba de les medies, que se refería a esos lazos, que esos cintines que también se ponían con algo de una cruz o que también servían de adorno a la mujer. Entonces, hay que poner y cubrir la cabeza porque sí es importante, ya sabéis que lo del pañuelo también. Que mucha gente viste a les nenes pequeñines, la viste de asturiana, y la viste con pañuelo. Sí, pero bueno, porque queremos recrear todo esto que veis aquí, pero el pañuelo es una prenda femenina que se ponía al desarrollar. Era un símbolo. Claro, ya se hacía mujer, entonces ya ponía pañuelo. Mientras tanto, pues andaba con coletes, el pelo suelto, como quisiera. Con les coletes, unes trences y tal. Era la forma de saber que... Eran todos símbolos. Sí, sí, sí. Y el pañuelo tenía símbolo también, una ayuda. Vamos a poner el pañuelo y vamos a ponerlo así un poquitín como se ponen en la zona más... Invítate a sentarte. Si tienes mucho frío, tienes ahí toquilla también. Y la forma de poner el pañuelo, pues nada, se sujeta con alfileres hoy en día porque lo queremos que no se mueva mucho, porque tanto como traemos la vestimenta o como hacemos muchas cosas de sujetarlo también, no nos damos cuenta que nosotros hoy en día cuando traemos estos trajes y para movernos y para bailar, claro, y para hacer, entonces necesitamos que no se nos ande moviendo, porque tú antes los pañuelos no iban con tanta alfiler ni tantos sujetos, pero oye que tú si se te movía el pañuelo, pues volvías a colocarlo, no pasaba nada, porque era algo, entonces... La misma actuación, o sea, generalmente hoy en día sujetámoslos mucho y tal. Entonces, vamos a ponerlo un poquitín como se ponía en la zona del Oriente, porque hoy en día, y una cosa también que se está perdiendo, sí es verdad que nosotros no somos de Oriente, pero la forma que lo traigo yo toda la vida fue como que se ponía en el concello de ayer, porque yo no sé si vos dije, soy ayerana de nacimiento, vivo en Mieres desde va 30 años, pero llevo dando también en Pola baile desde va 25, con lo cual al final soy un poco de la cuenca entera. Entonces, en el concello de ayer, también por fotografías de les vielles y tal, y del grupo de folclore en el que yo también fui componente, había mucha forma de ponerlo tal cual lo traigo yo. Que tú coges y ves cómo se pone el pañuelo les de anisques y dices tú, oño, vaya cómo se parece. Todo depende del peinado que traiga la mujer debajo. Para ponerlo como lo traigo yo, o como lo voy a poner a Nieves, tienes que traer el moño aquí. Ahí abajo. Luego, a veces las mujeres traíanlo más bajo. Entonces, tú lo que estaba claro, y que cuando era una moza, Tania, en edad todavía de cortejar y sobre todo para la zona de
Cangas, ponían-lo más coqueto de lado y luego ya, sobre todo aquí en la zona centro, se ponían como lo traes tú, con les lazáis bien, que se llaman orelles también. Esas cosas que colgan ahí en el pañuelo, que son los picos. Los picos son las orelles del pañuelo. Entonces, ya te digo, dependiendo del moño, lo que hacían era esas orelles atales atrás o adelante, dependiendo del peinado que se traía. Entonces, cuando ahora coges los libros y ves cómo se ponen llanes, o ves tantos trajes ahora que dices tu madre, toda esa gente, ¿cómo pon? Lo que hicieron ahora en la parte de llanes es un cucurucho. ¿Entiendes? Cogieron un casquete, o sea, una forma de mimbre, y como si fuera una gorrina. ¿Los gorros de paja de los trajes de antes? Sí. Bueno, una cosina así, lo que hacen es coser todo este telar, entonces tú pones... Y va mucho más rápido, claro. Claro, y es mucho rápido y es muy comercial, porque hoy en día ya ves que tiene que ser comercial, pero ya empezamos a perder un poquitín el formato de algo que es guapo y importante, que es el poner... Que hacer esos dobleces sobre la cabeza. El poner los pañuelos, tal. Entonces, bueno, decidimos poner un poco, que es el más elaborado, claro, el que se pone allí, también más que nada, para decir eso, que hoy en día vemos todo eso, pero ya hay un poquitín la evolución de algo que porque se necesita por el turismo o porque hay mucha demanda por el verano allí, ¿no? Al final es lo práctico. Pues entonces, y así, entonces vamos a terminar rematándola. No chilló, debe ser que no tiene... Con toda la gente que tiene aquí delante, cómo se... Entonces, bueno... Entonces, lo que hablábamos, son muy importantes los retratos, las fotografías, el trabajo que se hizo aquí, la excursión que se va a hacer a Bellas Artes, que estamos súper contentos de hacer los cuadros, los grabados de cuevas. Porque esa es una ocasión... Las piezas que se encontraron, que bueno, a lo mejor creemos que no, pero son sumamente importantes. Y los cantarinos. María, si vas al monte, no me traigas cheña verdi, que estando sentado al tallo, saltóme una chispa al dengue. Con lo cual ya sabemos que el dengue también se traía en casa porque saltaban las chispas. Y ya la tenemos así de guapa. Y para todos esos escépticos que dicen, ahora lo ponéis para bailar, y espero seros, esto mentira, seguro que no se utilizaba de diario. Esos grabados sí esos grabados lo demuestran. A ver, hay que saber la evolución de todo. El principal motivo de hacer esta andecha y luego que nos vino también y nos prestó tanto que se hiciera todo este reportaje, y que ya sabemos, aquí tuvimos 30 y pico, 40 años, ¿cuántos años tuvimos? Con un traje estereotipo, y el traje de asturiana. Que se nos impuso por hacer una uniformidad. Sí, que bueno, fue aquí, si sabemos la historia, hubo una guerra civil, hubo una dictadura, y bueno, dentro de esa dictadura pues había un régimen que se llamaba sección femenina, que era la encargada de cuidar el patrimonio cultural de les zones. Entonces, bueno, eran encargados de hacer el traje regional. Trajimoslo todos, porque bueno, yo cuando yo empecé con 7 años a bailar en Moreda, yo traje ese traje, el vestido de la saya roja, que ahora hay gente que sigue gustando, hay gente que gusta menos, forma parte de la nuestra historia, de lo cual siempre tenemos que saber explicar y nunca estar, oye, gracias a eso llegamos a lo que tenemos hoy en día. Las cosas fue la transición, claro. Entonces, claro, muchas veces por aquí, por esta zona, Mieres, Elena, ayer,
ya vemos mucha gente vestida como nosotros cuando se va a una fiesta y tal, pero todavía hay mucho traje rojo porque, bueno, fueron muchos años y empieza a quedar de madres a hijas y eso, bueno, el del hombre también, porque el hombre hay que decir que traía unos puntillines y quiero decirte que era muy mono y muy coqueto también, quiero decirte traía que, puntillina en lugar de ser el calzón debajo, traía la puntilla. Y unos pompones rojos y quiero decirte que, a ver, que todos nos criemos. Era muy vistoso y entonces, uniforme. Claro, empiezan a verte así y dices, ay, ¿y vosotros ese traje de dónde llegué? ¿Y por qué lo traéis? Entonces, ¿Y por qué vais diferentes? ¿Por qué no vais todas iguales que queda más guapo? También, claro. Entonces, y es donde dices tú, oye, vamos a hacer algo que sin ofender a nadie, sin molestar a nadie y sin menospreciar el trabajo que hicieron ciertas personas detrás de nosotros, expliquemos de que esto era una forma de vestimenta que hubo en Asturias en cierta época de la nuestra identidad. O sea, que no hay nada ni que inventemos ni que exactamente. Ya vos expliquemos con coplillas, con canciones, con fotografías, con cuadros, con los cuadros de que todo esto y es real. Vale. Entonces, bueno, y explicar que sí traje que se utilizó durante muchos años los grupos folclóricos para bailar, formó parte de la historia, pero ahora hay gente que nos gusta vestir de cómo hubo mucho antes que todo esto. Entonces, de ahí salió todo esto. Entonces, lo ideal es transmitirlo y explicarlo y que la gente sepa lo que significa cada pieza. Sí, con lo cual vamos a ir dando fin a lo que es la charla diciendo de que, bueno, todavía van apareciendo cosuques, que creemos que no, pero lo mismo que ambas cuenta que van apareciendo todavía cantares y van apareciendo algún baile. Yo todavía puedo contar que va 15 días, apareció un vídeo en casa de un paisano tocando la pandereta de Villar de Gallegos, que siempre me habían dicho, ¿nunca lo viste? Pues toca maravilloso. Vamos, divino, tocaba la pandereta que volaba. Digo, bueno, pues mira, no lo vi. Bueno, pues apareció ese vídeo y todavía va 15 días, vi a ese paisano tocar la pandereta. O sea con lo cual, por eso siguen apareciendo cosas, con lo cual no podemos perder el entusiasmo de seguir investigando y de seguir encontrando cosas aquí y allá, porque pueden seguir todavía apareciendo cosas en casa, en dibujos, en fotografías antiguas, con lo cual la evolución del traje sigue ahí. Y la colaboración de la gente indispensable, porque... no tiréis nada, por favor. En esa primera andecha descubrimos el rodao que era de la familia de Chile, de Pallares. Que aunque se nos explicó como la pandereta, claro, lo mismo. Que era de unos tíes que no eran de... Claro, ellos no eran de Pallares. Pero eran de Viadangos, al final está de ahí Viadangos. mismo. Pero yo siempre lo dije, sí, es verdad... ¿Qué tal? Pero si se casa con un paisano de Pallares y viene a vivir a Pallares, pero iba a vestir esa ropa. Claro. Eso ya es lo que tenemos claro, con lo cual bueno, que sí es verdad que nos gustaría que encontrar más cosas, porque sabemos que se perdió muchísimo, pero bueno, no perdemos la esperanza de que todavía exactamente en arques, en desvanes, o gente que por cariño o por miedo a perderlo, que incluso lo oculta, que lo tiene en casa y lo oculta. Yo tengo una manta de merino de mi bisabuela y un pañuelo, que claro, decir, bueno, ye de mi bisabuela, pero es que ye de la tatarabuela de Tania, o sea, es que y está en mi casa. Pues son las cosas... un tesoro, claro, un tesoro. Son los tesoros que tenemos que conservar, difundir, no prestar... Yo lo enseñé en la exposición y claro, con mucho mimo, sí es verdad que también a veces se pierden cosas y el riesgo que se tienen cada vez que se hace algo así. Pero bueno, pero hay que mostrarlo, hay que enseñarlo y hay que explicarlo a eso. O sea que nosotros por nuestra parte, si necesitáis o queréis preguntar algo, encantados, espero que os haya prestado la charla. No somos profesionales del hablar, somos profesionales del cantar. Y del bailar, que van a bailar. Y de bailar, pero nada, muy felices de este ratín. Y si nos dejáis, hacemos el cierre musical como corresponde a Flor de Sanzaina para que veáis todo lo que explicamos
Dando vueltas. Espera, a ver, vamos a apartar lupa aquí para atrás. Con permiso, voy a calzarles madreñes, pero que sepáis que en el interior no se traían madreñes, ¿eh? Se ¿Cómo se dejaban dejan en la aquí? puerta. Bueno, pues nos va a afinar un poquitín el gaitero, la gaita, y van a subir. Convidamos a unos parellines de la flor del grupo de aquí para hacer el cierre de esta presentación de la revista y Componentes que también llevan cada una un traje. sí, ahí vais a ver más variedad de todo lo que os dijimos y suelto la huella. Aquí es para que se escondiera.
buscar a David a sacar una foto con nosotros. Vale. Vamos a sacar una foto con David. Pasáis a sacar una foto. Subir a hacer una foto con Para nosotros, que suba por favor. David y sacamos una foto. Los de Vindonos. Venga. Queremos hacer una foto con David, que al final es el artífice. Ahora con Bueno, luego con también. David, correcto. Ahí, con la pareja protagonista. Muchas gracias, de verdad, y un placer, ¿eh? Para lo que necesites. Gracias a todos y todas los que hacéis parte de Flor de Sanzaina, al Artusu, de la Escuela de Música Tradicional, porque como dije antes, la labor que hacéis es impagable. No hay manera, si no lle desde el empeño de gente como vosotros y vosotras que pusáis por la cultura tradicional y material de esta forma, que solo se conserva si se pone en práctica como hacéis vosotros. Así que muchas gracias por la colaboración. Finalizamos el acto y nada, os invitamos a colaborar en próximas revistas, que sin la gente, con la colaboración altruista de muchos de vosotros sería imposible, y el apoyo que nos dais, ¿vale? Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaiterín. Que se no me se- desestreses, no, que que te nadie necesito, marcha a la ¿eh? carrera, que arriba en Alamibú, pues nada, ahí vamos a poder compartir, aunque sea un poquitín, nada, un pequeño pincheo, para poder menos intercambiar opiniones.